Mi nombre es Roberto Hernández y vivo en un pueblo pequeño de Michoacán. Lo que voy a contarles no es una leyenda, ni un cuento para asustar niños. Es algo que me ha perseguido durante más de 30 años, algo que ahora amenaza a mi familia. Todo comenzó con las advertencias de mi abuelo Evaristo. Era un hombre curtido por el sol y el trabajo, con las manos ásperas de quien había trabajado la tierra toda su vida. Sus ojos, siempre serios, se volvían más duros cuando hablaba del Cerro Viejo. Nunca respondas a un silbido en el monte, me decía mientras nos sentábamos en el portal de adobe de nuestra casa. Menos de noche, mijo. Allá arriba hay uno que sabe cambiar de forma. Busca a quien se atreva a contestarle. Yo tenía apenas 8 años cuando empezó con esas advertencias. Al principio pensé que eran historias para mantenerme cerca de casa, como esas que cuentan todas las abuelas sobre el coco o la llorona. Pero había algo en la voz del abuelo, en la manera como miraba hacia el cerro cuando hablaba, que me decía que esto era diferente. El abuelo me contó que su propio padre había visto esa cosa cuando era joven. Una criatura que podía tomar la forma de cualquier animal, pero que su favorita era la de un hombre con cabeza de perro, o un perro con torso de hombre. Sus ojos siempre brillaban rojos en la oscuridad, como brasas encendidas. Lo que más me inquietaba era que el abuelo nunca le decía esas cosas a mis primos o a mis hermanos menores. Solo a mí, como si supiera algo que los demás no sabían. Durante años obedecí sus palabras sin cuestionarlas. Cuando tenía que ir al monte por leña o a revisar las trampas para conejos, siempre regresaba antes del anochecer. Si escuchaba algún ruido extraño, algún silbido lejano, me hacía el sordo y aceleraba el paso. Pero a los 17 años, uno se cree invencible. Uno piensa que las supersticiones de los viejos son solo eso, supersticiones. Esa noche de octubre había llovido durante todo el día. El ganado se había dispersado buscando refugio y mi padre me envió a revisar que todas las reses estuvieran en el potrero de arriba, el que está más cerca del Cerro Viejo. Para cuando terminé de contar el ganado y reparar una parte de la cerca que se había caído, ya había oscurecido completamente. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, y solo llevaba una linterna pequeña que apenas alumbraba unos metros adelante. El sendero de regreso serpenteaba entre nopales y magueyes, y aunque lo conocía bien, esa noche todo parecía diferente. Los sonidos habituales del monte, los grillos, las lechuzas, el viento entre las ramas, todo estaba en silencio. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un silbido largo, melodioso, que venía desde lo alto del cerro. No era como el silbido del viento entre las rocas, ni como el de los pájaros nocturnos. Era deliberado, musical, casi humano. Me detuve en seco. Las palabras del abuelo resonaron en mi mente como campanas de iglesia. Nunca respondas a un silbido en el monte. Seguí caminando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero a los pocos pasos, el silbido se repitió. Esta vez más cerca, como si quien lo emitía hubiera bajado por la ladera del cerro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Apuré el paso, pero traté de no correr. Algo en mi interior me decía que no debía mostrar miedo, que no debía dar señales de que lo había escuchado. El silbido volvió a sonar. Ahora estaba a mi izquierda, entre los magueyes. Y lo más perturbador era que sonaba como si me llamara. Como si dijera Roberto con pura melodía, sin palabras. No pude resistir la tentación de voltear. Entre las pencas de los magueyes, a unos 20 metros de distancia, vi una silueta. Al principio pensé que era un hombre agachado, pero cuando la luz de mi linterna lo alcanzó por un segundo, pude ver que no era completamente humano. Tenía el torso de un hombre, pero estaba cubierto de pelo oscuro y espeso. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, y sus manos terminaban en garras que brillaron bajo la luz. Pero lo más terrible era su cabeza. Era la cabeza de un perro grande, tal vez un mastín, pero con una inteligencia malévola en los ojos que ningún animal podría tener. Y esos ojos,
rojos como carbones encendidos, me miraron directamente. No con la mirada salvaje de una bestia, sino con la malicia calculadora de algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El miedo me paralizó durante unos segundos que parecieron eternos. La criatura ladeó su cabeza canina, como si estuviera estudiándome, y volvió a emitir ese silbido. Esta vez pude ver cómo movía sus labios negros, como su lengua roja se asomaba entre los colmillos blancos. Fue entonces cuando corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí sin mirar atrás, saltando piedras y arbustos, tropezando y levantándome, sintiendo que mi corazón se saldría de mi pecho. Podía escuchar pasos detrás de mí, no los pasos pesados de un hombre, sino algo que parecía moverse a 4 patas, pero demasiado rápido, demasiado coordinado. El silbido me siguió durante todo el camino. A veces venía de atrás, a veces de los lados, como si la criatura corriera en círculos alrededor de mí. En algún momento, juro que escuché más de un silbido al mismo tiempo, como si hubiera más de una criatura, o como si ésta pudiera estar en varios lugares a la vez. Cuando por fin vi las luces de nuestra casa, sentí que mis piernas iban a fallarme. Me lancé hacia la puerta principal y la crucé sin detenerme. Fue como atravesar una barrera invisible. De inmediato, el silbido se detuvo. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio. Me volví hacia la ventana y miré hacia afuera. En el límite donde la luz del portal se encontraba con la oscuridad, pude ver una sombra. No se movía, solo estaba ahí, observando la casa. Sus ojos rojos brillaban como 2 puntos de luz en medio de la negrura. Se quedó ahí durante lo que me pareció una eternidad, hasta que las nubes se apartaron y la luna iluminó el patio. Entonces no había nada. A la mañana siguiente, mi padre encontró huellas extrañas en el lodo frente a la casa. Eran como huellas de perro, pero del tamaño de las de un hombre. Tenían garras largas que se hundían profundamente en la tierra. Le conté todo a mi abuelo. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca olvidaré. Ya te escogió, mijo. Ahora va a regresar. No siempre, pero va a regresar. Y cuando tengas hijos, también los va a buscar a ellos. No entendí qué quería decir hasta años después. El silbido regresó 3 meses después de ese primer encuentro. Esta vez no vi la criatura, pero la escuché toda la noche, rondando la casa, llamándome. Luego volvió al año siguiente, y después cada 2 o 3 años, siempre cuando menos lo esperaba. Nunca volví a verla tan claramente como esa primera noche, pero siempre supe cuando estaba cerca. Los animales se ponían nerviosos, los perros aullaban y se escondían, y había un olor en el aire, como a tierra húmeda y carne podrida. Me casé, tuve hijos, traté de seguir con mi vida normal. Nunca le conté a mi esposa sobre el silbido. ¿Cómo explicarle que algo sobrenatural me perseguía? Pero siempre estuve alerta, siempre cuidé que mis hijos no salieran solos al monte, especialmente mi hijo mayor, Diego. La semana pasada, Diego llegó a casa pálido y temblando. Tiene 16 años, casi la misma edad que yo tenía cuando vi la criatura por primera vez. Papá, me dijo, anoche cuando regresaba de casa de mi novia, escuché algo raro en el cerro, como un silbido que me llamaba. No le contesté, pero me siguió hasta cerca de la casa. Se me heló la sangre. Las palabras de mi abuelo regresaron a mi mente con una claridad terrible. Cuando tengas hijos, también los va a buscar a ellos. Esa misma noche, escuché el silbido otra vez, pero esta vez era diferente. No me llamaba a mí. Escuché claramente cómo silbaba el nombre de Diego, una y otra vez, como una canción de cuna perversa. Ahora sé que el ciclo está comenzando de nuevo. La criatura del Cerro Viejo ha decidido que ya es tiempo de pasar al siguiente en la línea. Mi hijo está en peligro, y no sé cómo protegerlo. He pensado en mudarme, en llevarnos lejos de aquí. Pero algo me dice que no serviría de nada. Esta cosa, sea lo que sea,
no está atada a un lugar. Está atada a nosotros, a nuestra familia, a nuestra sangre. El abuelo murió hace 10 años, llevándose sus secretos a la tumba. Nunca me dijo por qué nos persigue, ni cómo empezó todo esto. Solo sé que cada generación de los hombres de mi familia ha tenido que enfrentar al silbido del Cerro Viejo. Anoche encontré huellas frescas en el lodo alrededor de la casa. Son las mismas de hace 30 años, pero ahora se dirigen hacia la ventana del cuarto de Diego. No sé cuánto tiempo más puedo proteger a mi hijo. El silbido se está volviendo más frecuente, más insistente. Y Diego está comenzando a cambiar. Lo veo más inquieto, más distraído. A veces lo sorprendo mirando hacia el cerro con una expresión que no logro descifrar. Tengo miedo de que una noche, el silbido sea demasiado tentador, demasiado hermoso para resistirse. Tengo miedo de que Diego haga lo que yo nunca me atrevía a hacer. Tengo miedo de que le responda. Y si eso pasa, sé que nunca volveré a verlo. Por eso estoy contando esta historia. Porque si algo me pasa, si algo le pasa a mi familia, quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien recuerde que en el Cerro Viejo hay algo que no debería existir, algo que se alimenta del miedo y de la curiosidad humana. Si algún día ustedes están en un lugar solitario, de noche, y escuchan un silbido que los llama por su nombre, recuerden mis palabras. Nunca respondan, nunca volteen a ver, y corran hacia la luz más cercana, porque una vez que esa cosa los escoja, nunca los dejará en paz. Mi primo Mateo siempre fue el más aventurero de la familia. Desde niños, cuando visitábamos el rancho de mi abuela en Agua Blanca, él era quien se adentraba más en los cañaverales, quien exploraba cada rincón de ese lugar olvidado entre la maleza y el tiempo. Yo prefería quedarme cerca de la casa, pero Mateo tenía esa curiosidad que lo llevaba siempre un paso más allá de donde debía estar. Agua Blanca no era más que unas cuantas casas dispersas entre kilómetros de caña de azúcar, conectadas por caminos de tierra que se perdían entre la vegetación. Mi abuela había heredado esa propiedad de su padre, y aunque ya casi nadie vivía ahí permanentemente, ella insistía en que pasáramos las vacaciones de verano en ese lugar que el mundo parecía haber olvidado. El rancho tenía esa quietud pesada que solo existe en los lugares donde el tiempo se mueve diferente. Los días eran largos y calurosos, llenos del sonido constante de los grillos y el viento que mecía los cañales creando ese susurro que nunca terminaba. Por las noches, la oscuridad era tan completa que parecía tragarse todo, incluso el sonido. Mateo tenía 17 años cuando desapareció. Yo tenía 15. Recuerdo exactamente el día porque era el 23 de julio, justo a la mitad de nuestras vacaciones de verano. Habíamos pasado la mañana explorando como siempre, pero esa tarde él decidió que quería ir al Ojo de Agua. El Ojo de Agua era un lugar que conocíamos desde niños, pero donde nunca habíamos nadado. Estaba como a 1 kilómetro de la casa, escondido entre la vegetación más densa. Era un círculo perfecto de agua negra, tan quieta que parecía un espejo. Mi abuela siempre nos había advertido que no nos acercáramos mucho. Decía que el agua era muy profunda, que no se sabía qué había en el fondo. Pero había algo más en la manera como hablaba de ese lugar. Algo en sus ojos que se desviaba cuando mencionaba el Ojo de Agua. Los viejos del rancho también lo evitaban. Don Aurelio, que había vivido ahí toda su vida, una vez me dijo que ni siquiera los animales se acercaban a beber de esa agua, que los pájaros volaban en círculos para evitar pasar por encima. Esa tarde, Mateo estaba inquieto. Había estado caminando de un lado a otro, mirando hacia los cañales con esa expresión que yo conocía bien. Era la misma que ponía cuando estaba planeando alguna aventura que sabía que yo no aprobaría. Te vas a reír de mí si te digo esto, pero juro que desde la mañana algo se sentía diferente. El aire estaba más pesado, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba completamente despejado. Incluso el sonido de los cañales era distinto, más agudo, como si el viento trajera voces que no podíamos entender.
Alrededor de las 4 de la tarde, Mateo me dijo que iba al Ojo de Agua. Yo le dije que no fuera, que esperara al día siguiente y fuéramos juntos. Pero él ya había tomado su decisión. Recuerdo sus palabras exactas porque las he repetido en mi mente miles de veces desde entonces. Me dijo: no te preocupes, primo. Solo quiero nadar un rato. Necesito refrescarme. Lo vi alejarse entre los cañales, con su camiseta blanca y sus shorts azules. Era la última vez que vería al Mateo real. Cuando no regresó para la cena, mi abuela se preocupó. Para las 8 de la noche ya estábamos buscándolo con linternas. Don Aurelio y otros hombres del rancho se unieron a la búsqueda. Recorrimos cada sendero, gritamos su nombre hasta quedar roncos. Llegamos al Ojo de Agua cerca de las 10 de la noche. El lugar estaba exactamente como siempre, silencioso, inmóvil, con esa agua negra que reflejaba nuestras linternas como ojos brillantes. No había señales de Mateo, ni huellas en la orilla, ni perturbaciones en el agua. Nada. Buscamos toda la noche y todo el día siguiente. Llegaron más hombres de los ranchos vecinos, incluso vino la policía del pueblo más cercano, aunque tardaron 2 días en llegar. Peinamos cada metro cuadrado de esa zona. Revisamos pozos, cuevas, cualquier lugar donde pudiera haberse caído o escondido. Al tercer día, uno de los buscadores encontró algo que nos heló la sangre. La ropa de Mateo estaba colgada en una rama de un árbol de mango, a unos 50 metros del Ojo de Agua. Su camiseta blanca, sus shorts azules, su ropa interior, incluso sus tenis. Todo perfectamente doblado y colgado con cuidado, como si alguien hubiera querido que lo encontráramos. Pero lo más extraño era que la ropa estaba completamente limpia y seca. No había ni rastro de agua, ni de tierra, ni de la humedad que debería tener después de 3 días a la intemperie. Olía fresca, como recién lavada. Fue entonces cuando don Aurelio habló. Hasta ese momento había participado en la búsqueda sin decir mucho, pero cuando vio la ropa en el árbol, su rostro cambió. Se puso pálido y empezó a negar con la cabeza. Nos llevó aparte, lejos de los otros buscadores, y nos contó sobre el nahual. Dijo que en Agua Blanca siempre había vivido uno, desde tiempos de sus abuelos, que generalmente tomaba la forma de una garza blanca, pero que también podía adoptar forma humana. Una forma sin rostro definido, como una sombra con la silueta de un hombre. Según don Aurelio, el nahual se alimentaba de la esencia vital de las personas. No mataba directamente, sino que atraía a la gente al Ojo de Agua y allí les robaba algo más profundo que la vida. Algo que los convertía en cascones vacíos que el nahual podía usar como disfraz. Mi abuela se enojó muchísimo cuando escuchó a don Aurelio. Le gritó que no llenara de supersticiones la cabeza de la familia, que Mateo había tenido un accidente y punto. Pero yo vi algo en sus ojos que me dijo que ella también sabía de qué hablaba el viejo. La búsqueda continuó 2 días más, pero ya sin esperanza. La policía clasificó el caso como ahogamiento, aunque nunca encontraron el cuerpo. Dijeron que el Ojo de Agua debía tener corrientes subterráneas que habían arrastrado el cuerpo a alguna cueva inaccesible. Regresamos a la ciudad después de eso. Mi abuela decidió vender el rancho, dijo que ya no tenía sentido mantenerlo. Pero yo no podía olvidar lo que había pasado. Durante meses tuve pesadillas con el Ojo de Agua, con la ropa de Mateo colgada en ese árbol, con las palabras de don Aurelio resonando en mi cabeza. Pasó 1 año antes de que decidiera regresar a Agua Blanca. No le dije a nadie de mi familia, simplemente tomé un autobús y fui. Necesitaba ver el lugar otra vez, necesitaba encontrar algún tipo de cierre. El rancho estaba abandonado. Mi abuela nunca llegó a venderlo, y la vegetación ya empezaba a reclamar las construcciones. Las ventanas tenían los vidrios rotos, las puertas colgaban de sus bisagras, y la maleza crecía hasta las paredes. Me quedé en la casa del viejo don Aurelio, que me recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. Esa primera noche me contó más detalles sobre el nahual. Me dijo que cuando toma la forma de alguien que ha capturado,
la copia no es perfecta. Hay pequeños detalles que lo delatan, los ojos completamente negros, el olor a agua estancada y descomposición, y sobre todo, la manera como se mueve, demasiado rígida, como si no recordara completamente cómo funciona un cuerpo humano. Al segundo día de mi visita, decidí ir al ojo de agua. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez alguna pista, tal vez solo confirmar que todo había sido mi imaginación y que Mateo realmente se había ahogado en ese lugar maldito. El ojo de agua seguía exactamente igual. El círculo perfecto de agua negra, rodeado de vegetación espesa. Me senté en la orilla durante horas, tratando de sentir algo, cualquier cosa que me dijera que había pasado ahí. Fue cuando empezaba a oscurecer que lo vi. Una garza blanca se posó al otro lado del ojo de agua. No había hecho ningún ruido al llegar, simplemente apareció, como si hubiera surgido del agua misma. Me quedé completamente inmóvil, observándola. La garza me miraba directamente. Tenía algo extraño en los ojos, algo que no era natural. Eran completamente negros, sin reflejos, como dos agujeros en su cabeza blanca. Se quedó ahí, parada en una sola pata, sin moverse, sin parpadear, durante lo que me pareció una eternidad. Entonces, lentamente, comenzó a cambiar. No fue una transformación dramática como en las películas. Fue gradual, sutil. Las plumas se fueron desvaneciendo, el pico se acortó, las patas se alargaron. En cuestión de minutos, donde había estado la garza ahora había una figura humana. Era Mateo, o algo que tenía la forma de Mateo. Se paró al otro lado del ojo de agua, exactamente donde había estado la garza. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido, la camiseta blanca, los shorts azules. Pero algo estaba terriblemente mal. Su postura era demasiado rígida, como si fuera una marioneta mal manejada. Y sus ojos eran dos pozos negros idénticos a los de la garza. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome desde el otro lado del agua. El olor llegó hasta mí a pesar de la distancia. A moho, a agua estancada, a pescado muerto. Un olor a cosas que han estado demasiado tiempo bajo el agua. Quise gritar, quise correr, pero no podía moverme. Era como si esa cosa que tenía la forma de mi primo me hubiera paralizado con la mirada. Permanecimos así, mirándonos a través del ojo de agua, mientras la oscuridad se hacía más densa a nuestro alrededor. Entonces, muy lentamente, la cosa que parecía Mateo levantó una mano y me hizo una señal. El mismo gesto que Mateo hacía cuando éramos niños para indicarme que lo siguiera. Pero ahora, viniendo de esa figura rígida con ojos de pozo, el gesto era una abominación. Logré romper el hechizo y salí corriendo. Corrí entre los cañales sin mirar atrás, tropezando con las raíces, cortándome con las hojas afiladas. No paré hasta llegar a la casa de don Aurelio. El viejo me encontró temblando en su portal e inmediatamente supo qué había pasado. Me hizo pasar, me dio un té de hierbas que me tranquilizó un poco, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, ya te vio. Ahora sabe que existes. Va a tratar de atraerte de vuelta. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba. El viento en los cañales parecía llevar susurros, voces que casi podía entender. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en el patio de don Aurelio. Me asomé por la ventana y ahí estaba otra vez. La cosa que parecía Mateo, parada bajo la luz de la luna. Esta vez pude verla más claramente. Su piel tenía un tinte grisáceo, como la de alguien que ha estado mucho tiempo sumergido. Su cabello goteaba constantemente, aunque no había llovido en días. Se quedó ahí toda la noche, inmóvil, con esa postura antinatural, mirando hacia la casa. Cuando salió el sol, simplemente se desvaneció, como humo dispersándose en el aire matutino. Don Aurelio me aconsejó que me fuera inmediatamente. Me dijo que el nahual había desarrollado un interés especial por mí, probablemente porque era familiar de Mateo. Me explicó que estas criaturas a veces se obsesionan con personas específicas,
especialmente si esa persona tiene una conexión emocional fuerte con una de sus víctimas anteriores. Regresé a la ciudad ese mismo día, pero la pesadilla no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, empecé a ver a Mateo en lugares imposibles. Lo veía parado en esquinas cuando manejaba por la ciudad, siempre inmóvil, siempre con esos ojos negros fijos en mí. Lo vi reflejado en ventanas de edificios, en charcos de agua después de la lluvia. Siempre la misma figura rígida, siempre el mismo gesto invitándome a seguirlo. Mi familia empezó a preocuparse por mi estado mental. Bajé mucho de peso, dejé de dormir regularmente, me volví nervioso y paranoico. Cuando les conté lo que había visto en Agua Blanca, me sugirieron que fuera a terapia. Pero yo sabía que no estaba loco. Sabía que esa cosa me estaba siguiendo, esperando el momento adecuado para atraerme de vuelta al ojo de agua. La situación empeoró cuando comenzó a aparecer cerca de mi casa. La primera vez lo vi desde mi ventana, parado bajo un poste de luz en la esquina de mi calle. Se quedó ahí toda la noche, gotejando esa agua que nunca se secaba, con la cabeza ladeada en un ángulo que ningún humano normal podría mantener. Mis padres no podían verlo. Cuando les señalaba hacia donde estaba, ellos miraban pero no veían nada. Era como si la cosa fuera visible solo para mí. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché que tocaban la puerta. Eran golpes suaves, rítmicos, pacientes. Sabía quién era sin necesidad de verificar, pero algo me obligó a asomarme por la mirilla. Ahí estaba, parado frente a la puerta de entrada. Pero esta vez era diferente. Su apariencia estaba más deteriorada, como si la máscara que usaba se estuviera descomponiendo. Podía ver partes de su verdadera naturaleza a través de los huecos, algo acuoso y sin forma definida, con demasiados ojos negros dispersos por lo que debería ser su rostro. Los golpes continuaron durante horas. Suaves, persistentes, hipnóticos. Mis padres no los escucharon. Era como si la cosa pudiera dirigir su presencia específicamente hacia mí. Finalmente, los golpes cesaron. Pero cuando me asomé de nuevo, la cosa seguía ahí, ahora con las manos presionadas contra el vidrio de la puerta, dejando marcas húmedas que olían a pantano. Entonces habló. Era la voz de Mateo, pero distorsionada, como si viniera de debajo del agua. «Primo», dijo, «ven conmigo. Te estoy esperando». Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me mudé a otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. No le dije a nadie a dónde iba, simplemente desaparecí. Han pasado 5 años desde entonces. Me he mudado 3 veces más, siempre tratando de mantener distancia entre yo y Agua Blanca. He construido una nueva vida, tengo un trabajo estable, incluso una novia que no sabe nada sobre mi pasado. Pero la cosa no se ha dado por vencida. Cada cierto tiempo lo veo. Menos frecuentemente ahora, pero aún aparece. En multitudes, siempre inmóvil mientras todos se mueven a su alrededor. En fotografías que tomo, apareciendo en el fondo como una figura borrosa. En reflejos que no deberían estar ahí. Y últimamente, he empezado a soñar con el ojo de agua. Sueños vívidamente realistas donde me encuentro parado en su orilla, mirando esa agua negra. En los sueños, puedo ver cosas moviéndose bajo la superficie. Formas que alguna vez fueron humanas, flotando como algas en las profundidades. En los sueños, Mateo emerge del agua y me extiende la mano. Su rostro es el mismo de cuando éramos niños, pero sus ojos son 2 pozos sin fondo. Me dice que es hora de reunirse con él, que ha estado esperando demasiado tiempo. Me despierto cada vez justo antes de tomar su mano, pero cada sueño es más real que el anterior. Y cada vez, me quedo despierto un poco más tiempo, considerando si tal vez no sería tan malo después de todo. Porque la verdad es que lo extraño. Extraño a mi primo, extraño esos veranos en Agua Blanca antes de que todo se volviera una pesadilla. Y esa cosa sabe exactamente cómo explotar esa nostalgia. Hace 2 noches tuve el sueño más claro hasta ahora. Esta vez,
Cuando Mateo emergió del ojo de agua, no estaba solo. Había otras figuras con él, personas que reconocí de fotografías antiguas del rancho, parientes que habían desaparecido a lo largo de los años, visitantes que nunca regresaron de Agua Blanca. Todos me miraban con esos mismos ojos negros, todos extendiendo sus manos hacia mí, todos susurrando mi nombre con voces que sonaban como el agua corriendo sobre piedras. Y por primera vez, sentí la tentación de acercarme. Me desperté con el sabor del agua de pantano en la boca y el olor a moho impregnado en mi ropa. Cuando me levanté a lavarme la cara, mis pies estaban húmedos, como si hubiera estado caminando sobre tierra mojada. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Siento que cada día la atracción es más fuerte, como si esa cosa hubiera plantado un anzuelo en mi alma y ahora está tirando lentamente de la cuerda. A veces me pregunto si no sería más fácil simplemente regresar a Agua Blanca, caminar hasta el ojo de agua, y terminar con todo esto de una vez por todas. Pero entonces recuerdo la última vez que vi a la cosa que se hace pasar por Mateo. Recuerdo su sonrisa. No era la sonrisa de mi primo. Era algo hambriento y vacío, la sonrisa de algo que nunca había sido humano pretendiendo entender la alegría. Y sé que pase lo que pase, no puedo regresar a ese lugar. Pero tampoco puedo escapar para siempre. Porque anoche, cuando llegué a casa del trabajo, había huellas húmedas en el pasillo que lleva a mi apartamento. Huellas que olían a pescado muerto y agua estancada. Y en mi puerta, grabado en la madera como si hubiera sido hecho con uñas, había un mensaje que decía: «Te espero, primo. Esta noche no voy a dormir. Voy a quedarme despierto, con todas las luces encendidas, tratando de no pensar en el sonido del agua que puedo escuchar corriendo por las tuberías, aunque vivo en un cuarto piso y no debería haber tuberías de agua cerca de mi apartamento. Tratando de no pensar en la mancha húmeda que se está extendiendo lentamente por el techo de mi habitación, goteando esa agua que huele a cosas muertas. Tratando de no escuchar la voz que susurra mi nombre desde el baño, con la voz exacta de Mateo cuando teníamos 8 años y jugábamos a las escondidas entre los cañales de Agua Blanca. Porque sé que si cedo, si finalmente aceptó la invitación, me convertiré en otra cosa vacía vagando por ese lugar maldito. Y tal vez, en unos años, seré yo quien aparezca frente a la casa de algún familiar, con los ojos negros y esa sonrisa hambrienta, tratando de atraerlo de vuelta al ojo de agua donde el nahual espera, paciente e implacable, a que llegue la próxima víctima. Hay cosas que un padre nunca debería tener que explicar a su hijo. Cosas que es mejor mantener en silencio, enterradas bajo capas de mentiras blancas y sonrisas forzadas. Pero el tiempo tiene una manera cruel de desenterrar los secretos, especialmente aquellos que creíamos haber dejado atrás para siempre. Mi nombre es Roberto Medina. Vivo en un pueblo pequeño del norte de México, donde las casas están separadas por kilómetros de tierra seca y los vecinos más cercanos son apenas siluetas en el horizonte. Nuestra propiedad se extiende hasta el río Seco, ese lecho de piedras y arena que una vez fue el corazón de esta región. Mi padre compró este terreno en 1967, cuando yo apenas tenía 5 años. Decía que era perfecto para criar ganado y cultivar maíz. Lo que nunca me dijo fue por qué el precio había sido tan bajo, o porque el antiguo dueño había huido en medio de la noche, dejando atrás todas sus pertenencias. Crecí con una regla inquebrantable en casa: jamás, bajo ninguna circunstancia, debía salir al corral después del anochecer. Mi padre no era un hombre dado a supersticiones o miedos infundados. Era práctico, severo, de esos hombres que resuelven los problemas con las manos y no con palabras. Pero cuando hablaba de esa regla, algo en su voz cambiaba. Sus ojos se volvían distantes, como si miraran algo que yo no podía ver. Durante años obedecí sin cuestionar. Cuando caía el sol, yo me quedaba adentro, ayudando a mamá con la cena o haciendo mis tareas escolares bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno. Pero la curiosidad de un niño de 12 años es más fuerte que el miedo,
y las preguntas sin respuesta se acumulan como agua detrás de una presa, hasta que finalmente la presión se vuelve insoportable. La noche que cambió todo fue un viernes de octubre. Mis padres habían ido al pueblo para la fiesta de San Francisco y me habían dejado al cuidado de mi hermana mayor, Carmen. Ella tenía 16 años y estaba más interesada en hablar por teléfono con su novio que en vigilarme. Cerca de las 9 de la noche, cuando las sombras ya se extendían como dedos negros sobre el patio, decidí que era el momento perfecto para descubrir qué era lo que mi padre tanto temía. Me deslicé fuera de la casa sin hacer ruido, llevando conmigo una linterna pequeña que guardaba debajo de mi cama. El corral estaba a unos 50 metros de la casa, rodeado por una cerca de madera que mi padre reparaba religiosamente cada primavera. En una esquina del corral, cerca de donde comenzaba el sendero hacia el río seco, había una pila de costales de maíz cubiertos con una lona azul. Decidí que ese sería mi escondite. Me acomodé entre los costales, con la linterna apagada y el corazón latiendo tan fuerte que temí que se pudiera escuchar a kilómetros de distancia. Al principio no pasó nada. Solo el viento susurrando entre las ramas del mezquite y el lejano aullido de un coyote. Comencé a sentirme tonto por haber desobedecido a mi padre por algo tan trivial. Entonces lo escuché. Al principio pensé que era un caballo suelto. Un galope lento, irregular, como si el animal estuviera herido o cansado. Pero había algo extraño en el ritmo. No eran 4 cascos golpeando la tierra al unísono, sino algo más descompasado, más pesado. Se acercaba desde la dirección del río seco, siguiendo el sendero que bordeaba nuestra propiedad. El galope se detuvo justo en la entrada del corral. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un jadeo profundo, ronco, como si algo enorme estuviera luchando por respirar. Era el sonido que haría un hombre después de correr una maratón, pero amplificado, distorsionado, inhumano. Y debajo de ese jadeo, otro sonido más perturbador, algo pesado arrastrándose por la tierra, como si la criatura estuviera cargando un fardo que apenas podía mover. Me obligué a permanecer completamente inmóvil. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que huyera de vuelta a la seguridad de la casa, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si me hubieran clavado al suelo con alfileres invisibles. La cosa entró al corral. En la penumbra, pude distinguir su silueta contra el cielo estrellado. Mi primera impresión fue que se trataba de un perro gigante, del tamaño de un pony pequeño. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, los detalles se volvieron más claros y más terribles. La criatura caminaba en 4 patas, sí, pero las delanteras no eran patas en absoluto. Eran brazos humanos, largos y musculosos, que se apoyaban en el suelo con las palmas extendidas. Los nudillos estaban en carne viva, como si hubiera caminado así durante kilómetros. Su torso era el de un hombre alto y delgado, pero se extendía hacia atrás de una manera antinatural, conectándose con las patas traseras de lo que parecía ser un animal. Pero lo más horrible de todo era su cabeza. Era humana, pero estirada, alargada como si alguien hubiera tomado la cara de un hombre y la hubiera moldeado como arcilla húmeda. Sus facciones eran reconocibles pero grotescamente distorsionadas, una frente abombada, ojos hundidos que brillaban con una luz amarillenta, y una boca demasiado ancha que se curvaba en una sonrisa perpetua. La criatura olfateó el aire, moviendo su cabeza de lado a lado como un sabueso siguiendo un rastro. Entonces, para mi horror absoluto, se dirigió directamente hacia donde yo estaba escondido. Se detuvo a menos de 3 metros de los costales. Pude oler su aliento, una mezcla nauseabunda de carne podrida y tierra húmeda. Sus ojos amarillos me encontraron en la oscuridad, y supe, con una certeza que me atravesó como un cuchillo, que sabía exactamente dónde estaba. La criatura me miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Su sonrisa se hizo más amplia, revelando dientes que parecían haber sido limados hasta formar puntas afiladas. Abrió la boca,
y de ella salió una voz que aún me persigue en las noches de insomnio. Era la voz de un niño pequeño, aguda e inocente, pero pronunciando palabras que ningún niño debería conocer. Hablaba en un español antiguo, mezclado con palabras que no reconocí, posiblemente en alguna lengua indígena perdida. No pude entender todo lo que decía, pero capté fragmentos, algo sobre hambre, sobre búsqueda, sobre una deuda que debía ser pagada. En ese momento, recordé algo que mi padre me había dicho una vez, años atrás, cuando era demasiado pequeño para entender su significado. Si alguna vez te encuentras con algo que no deberías ver, hijo, mantente quieto y en silencio. No importa qué tan terrible sea, no importa cuánto miedo tengas. El silencio a veces es la única protección que tenemos. Cerré los ojos con fuerza y contuve la respiración. Me imaginé que era una piedra, un objeto inanimado sin olor, sin miedo, sin vida que pudiera despertar el interés de esa abominación. Escuché sus pasos acercándose más. Sentí el calor de su aliento en mi rostro, pero no abrí los ojos. La criatura permaneció ahí durante lo que me pareció una eternidad. Podía sentir su presencia como una presión física en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado y difícil de respirar. Finalmente, emitió un sonido que era mitad suspiro, mitad gruñido de frustración, y se alejó. Escuché sus pasos irregulares alejándose hacia el río seco, seguidos por ese sonido de arrastre que aún no podía identificar. Solo cuando el silencio se extendió por varios minutos me atreví a abrir los ojos. El corral estaba vacío, pero en la tierra frente a donde yo estaba escondido, había una marca que me llenó de un terror renovado. Era la huella de una mano humana, pero grotescamente alargada. Los dedos eran el doble de largos de lo normal, y terminaban en surcos profundos donde deberían estar las uñas. Pero no eran uñas lo que había dejado esas marcas. Eran garras, torcidas y afiladas como cuchillas. Corrí de vuelta a la casa más rápido de lo que había corrido en mi vida. Carmen seguía al teléfono, ajena a todo lo que había ocurrido. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. Cuando mis padres regresaron, no les dije nada de lo que había visto. Parte de mí esperaba que mi padre notara algo diferente en mi comportamiento, que de alguna manera supiera que había desobedecido. Pero los días pasaron con normalidad, y yo comencé a convencerme de que tal vez había sido una pesadilla, una alucinación producto del miedo y la sugestión. Hasta que encontré la segunda marca. Fue una semana después, mientras ayudaba a mi padre a reparar la cerca. Cerca del mismo lugar donde me había escondido, había otra huella de mano en la tierra seca. Esta vez, mi padre la vio también. Su rostro se puso pálido como las calorías. Se quedó mirando la marca durante largo tiempo, luego levantó la vista hacia el horizonte, en dirección al río seco. Sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando o recordando algo doloroso. «Papá», le dije con voz temblorosa, «¿qué es eso?». Él no respondió inmediatamente. Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, derrotada. «Es una marca de territorio, hijo. Algo que no debería estar aquí ha regresado». «¿Regresado?». Mi padre suspiró profundamente. «Hay cosas en este mundo que son más viejas que nosotros, Roberto. Cosas que estaban aquí antes de que llegaran los españoles, antes de que existieran los pueblos, tal vez incluso antes de que hubiera gente en estas tierras. La mayoría se han ido, empujadas hacia lugares más remotos por la expansión de la civilización. Pero algunas permanecen, esperando en los rincones olvidados del mundo». «¿Qué tipo de cosas?». «El tipo de cosas de las que es mejor no hablar. El tipo de cosas que un padre espera que nunca tenga que explicar a su hijo». Esa noche, mi padre movió nuestro ganado más cerca de la casa y reforzó la cerca del corral con alambre de púas. También instaló luces eléctricas que permanecían encendidas toda la noche. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo que era por seguridad. Las marcas siguieron apareciendo esporádicamente.
siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma imposible. Mi padre las cubría con tierra fresca cada vez que las encontraba, pero regresaban como si fueran una herida que se niega a sanar. Los años pasaron. Me gradué de la preparatoria, fui a la universidad en la ciudad, me casé, tuve mi propio hijo. Regresé a casa solo para las fiestas y los cumpleaños, siempre durante el día, siempre por periodos cortos. La vida en la ciudad me había hecho creer que los terrores de mi infancia eran exactamente eso. Terrores infantiles amplificados por la imaginación y la soledad del campo. Mi padre murió cuando yo tenía 32 años. Un infarto silencioso que se lo llevó mientras dormía. En el funeral, un anciano del pueblo se me acercó. Era don Evaristo, un hombre que había conocido estas tierras desde antes de que mi familia llegara. Tu padre era un buen hombre, me dijo, apretando mi mano con sus dedos nudosos. Mantuvo a la familia segura durante muchos años. ¿Segura de qué, don Evaristo? El anciano miró hacia el horizonte, hacia las tierras que ahora me pertenecían. Tu padre nunca te contó la historia completa, ¿verdad? Sobre por qué el terreno costó tan poco, sobre por qué el dueño anterior se fue tan repentinamente. Negué con la cabeza. Había un niño, continuó don Evaristo, el hijo menor de la familia Hernández. Tenía 8 años cuando desapareció. Lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron ni rastro de él. 3 meses después, la familia se mudó. Dijeron que no podían quedarse en un lugar donde su hijo había desaparecido. Pero yo conozco la verdad. ¿Cuál es la verdad? Encontraron al niño. O al menos, encontraron lo que quedaba de él. Pero no era algo que se pudiera sepultar o de lo que se pudiera hacer el duelo. Era algo que había regresado cambiado, convertido en otra cosa. Una cosa que tenía hambre y que recordaba lo suficiente de su vida anterior como para regresar a buscar a los que había perdido. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el viento invernal. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque tu padre no pudo contártelo. Porque alguien tiene que saber. Y porque esa cosa sigue ahí, esperando. Tu padre logró mantenerla a raya durante todos estos años, pero ahora él ya no está. Esa noche regresé a la ciudad con mi familia, pero las palabras de don Evaristo resonaban en mi mente como campanas de funeral. Durante las siguientes semanas, contraté a un administrador para que cuidara la propiedad. Le di instrucciones estrictas de que nunca fuera al corral después del anochecer y que me llamara inmediatamente si encontraba algo inusual. La primera llamada llegó un mes después. Señor Medina, dijo la voz nerviosa de Jacinto, el administrador, encontré algo extraño en el corral. Unas marcas en la tierra. Parecen huellas de mano, pero son muy grandes. Le dije que las cubriera con tierra y que instalara más luces. La segunda llamada llegó 2 semanas después. Las marcas habían regresado. La tercera llamada nunca llegó. Cuando llegué a la propiedad 3 días después, encontré el camión de Jacinto abandonado cerca de la casa. Las llaves estaban en el contacto, el motor todavía tibio. En el asiento del conductor había un pedazo de tela desgarrada de su camisa de trabajo. La puerta del lado del conductor estaba abierta, como si hubiera salido corriendo hacia algo o hubiera sido arrastrado fuera. Nunca encontramos a Jacinto. Esa misma noche, mientras hablaba con la policía local, escuché el galope. Después de tantos años, el sonido me transportó instantáneamente de vuelta a esa noche cuando tenía 12 años. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de mi esposa. Voy a vender la propiedad, le dije. Inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que querías conservarla en la familia. No supe qué responderle. ¿Cómo explicas algo que desafía toda lógica? ¿Cómo le dices a alguien que amas que hay monstruos reales en el mundo y que uno de ellos ha estado acechando a tu familia durante décadas? Solo confía en mí, le dije. Pero las cosas no son tan simples cuando se trata de propiedades rurales en zonas remotas.
Los compradores potenciales eran pocos, y aquellos que mostraban interés se desanimaban rápidamente después de hacer preguntas en el pueblo. Al parecer, la historia de la familia Hernández no era el único suceso extraño asociado con esas tierras. Mientras esperaba encontrar un comprador, contraté a una empresa de seguridad de la ciudad para que instalara cámaras y sensores de movimiento en toda la propiedad. Si esa cosa seguía rondando por ahí, al menos tendría evidencia de su existencia. Las primeras semanas, las cámaras solo capturaron animales normales, coyotes, venados, ocasionalmente un jabalí perdido. Comencé a relajarme, a pensar que tal vez la muerte de mi padre había roto algún tipo de conexión que mantenía a la criatura atada a nuestras tierras. Entonces llegó la grabación que cambió todo. Era de una noche sin luna, 3 meses después de la instalación del sistema. La imagen era granulosa, en blanco y negro, pero lo suficientemente clara como para distinguir formas y movimientos. A las 2:37 de la madrugada, los sensores detectaron movimiento cerca del corral. Al principio, la pantalla mostró solo sombras entre los árboles. Luego, desde la dirección del río seco, emergió una figura que me cortó la respiración. Era exactamente como la recordaba, la postura antinatural, los brazos humanos apoyados en el suelo, la cabeza alargada que se movía de lado a lado como buscando algo. Pero esta vez pude ver más detalles. La criatura no estaba sola. Arrastraba algo detrás de ella, algo que había estado fuera del encuadre de mi memoria de niño. Era un bulto envuelto en lo que parecía ser ropa desgarrada. El bulto era del tamaño aproximado de un ser humano adulto. La criatura se detuvo en el lugar exacto donde yo me había escondido tantos años atrás. Dejó caer su carga y levantó la cabeza hacia la cámara. Por un momento terrible, pareció mirar directamente al lente. Su sonrisa se hizo más amplia, y aunque no había audio en la grabación, pude imaginar perfectamente el sonido de esa voz infantil pronunciando palabras que no debería conocer. Luego hizo algo que me llenó de una nueva clase de terror. Levantó uno de sus brazos humanos y apuntó directamente hacia la cámara. No era un gesto casual, era deliberado, amenazante. Era como si supiera que yo estaba viendo, como si quisiera asegurarse de que entendiera el mensaje. La grabación continuó por otros 15 minutos. La criatura desató el bulto que había traído y lo extendió cuidadosamente en el suelo. Incluso en la imagen granulosa, pude reconocer los restos desgarrados del uniforme de trabajo de Jacinto. Entonces, con movimientos rituales y precisos, la criatura comenzó a cavar un hoyo poco profundo en la tierra. No pude seguir viendo. A la mañana siguiente, conduje hasta la propiedad con 2 oficiales de policía. En el lugar exacto donde la grabación había mostrado la actividad nocturna, encontramos tierra recién removida, medio enterrada en el suelo suelto, la marca familiar, una huella de mano imposiblemente alargada con surcos profundos donde deberían estar las uñas. Los oficiales tomaron fotos y medidas, pero no encontraron restos humanos. Cuando les mostré la grabación, uno de ellos se rió y sugirió que probablemente había sido manipulada digitalmente. El otro, un hombre mayor que había nacido y crecido en la región, no dijo nada, pero vi reconocimiento en sus ojos. Después de que se fueron los policías, me quedé solo en la propiedad mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. Era la primera vez que estaba ahí después del anochecer desde que tenía 12 años. Sabía que era una estupidez, pero necesitaba enfrentarme a esto de una vez por todas. Me senté en los escalones del porche principal, con una escopeta cargada en las rodillas y una linterna potente a mi lado. Las horas pasaron lentamente. Los sonidos normales de la noche gradualmente dieron paso a un silencio antinatural. Incluso los grillos habían dejado de cantar. A las 2 de la madrugada, lo escuché acercarse. Esta vez no se molestó en ser sutil. El galope irregular resonaba claramente en el aire nocturno, acompañado por ese jadeo profundo que recordaba tan vívidamente. Pero había algo más, el sonido de algo pesado siendo arrastrado por la tierra.
Encendí la linterna y apunté hacia la dirección del sonido. El haz de luz cortó la oscuridad y encontró exactamente lo que esperaba y temía ver. La criatura se había detenido a unos 30 metros de la casa. En la luz brillante, pude ver cada detalle horrible de su anatomía imposible. Su piel era gris y escamosa, como la de un reptil antiguo. Los músculos de sus brazos humanos se flexionaban mientras se apoyaba en el suelo, y pude ver que sus palmas estaban cubiertas de callos y cicatrices de décadas de caminar de esa manera antinatural. Pero lo más horrible era lo que arrastraba detrás de él. Era otro bulto envuelto, pero este era más pequeño, del tamaño de un niño. Y se movía. Débilmente, pero se movía. La criatura abrió su boca imposiblemente ancha y habló con esa voz de niño que había perseguido mis pesadillas durante décadas. Roberto, dijo, y el sonido de mi nombre en esa voz me atravesó como un cuchillo helado. Te he estado esperando. Levanté la escopeta con manos temblorosas, pero antes de que pudiera apuntar, la criatura continuó hablando. ¿Reconoces tu regalo?, preguntó, señalando hacia el bulto que se movía débilmente. Lo encontré jugando cerca del río. Un niño hermoso, con tus mismos ojos. Mi corazón se detuvo. Mi hijo de 8 años había venido conmigo en mi último viaje a la propiedad. Le había dicho que se quedara en la ciudad con su madre, pero a última hora había decidido acompañarme. Había estado durmiendo en la casa cuando llegué de la ciudad esa tarde. Miguel, susurré. La criatura sonrió más ampliamente. Fue muy valiente. No lloró cuando lo encontré. Me recordó a mí mismo cuando tenía su edad, antes de convertirme en lo que soy ahora. ¿Qué quieres?, logré preguntar. Lo mismo que siempre he querido. Una familia. Un hogar. Tu padre me lo negó durante muchos años, pero ahora él ya no está para protegerte. Si le has hecho daño. Todavía no, interrumpió la criatura. Pero el hambre es muy fuerte, y he esperado tanto tiempo. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer un intercambio. ¿Qué tipo de intercambio? Tu vida por la suya. Ven conmigo voluntariamente, y dejaré que el niño regrese a casa con su madre. Rechaza mi oferta, y tanto tú como él se quedarán conmigo para siempre. No había elección real. Bajé la escopeta y me puse de pie lentamente. Está bien, dije. Acepto. La criatura inclinó su cabeza alargada en lo que podría haber sido un gesto de respeto o agradecimiento. Con uno de sus brazos humanos, desató las cuerdas que sujetaban el bulto. Mi hijo Miguel rodó libre, inconsciente pero respirando. Está dormido, explicó la criatura. Despertará por la mañana sin recordar nada de esto. Es un regalo de despedida. Caminé lentamente hacia donde estaba mi hijo. La criatura me observó con esos ojos amarillos que brillaban como faroles en la oscuridad. Cuando llegué al lugar donde yacía Miguel, me arrodillé y lo tomé en mis brazos. Estaba tibio, vivo, sin heridas visibles. Llévalo a la casa, dijo la criatura. Cuando salgas, estaré esperando. Cargué a mi hijo de regreso al porche y lo recosté en el sillón de la sala. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Le acaricié el cabello y le susurré al oído que lo amaba más que a la vida misma. Cuando salí de la casa, la criatura seguía donde la había dejado. En la luz de la linterna que había dejado encendida en el suelo, pude ver que había cavado un hoyo nuevo en la tierra. ¿Está listo?, preguntó con esa voz de niño que ahora sabía había sido humana una vez. Asentí, aunque mi cuerpo entero temblaba de terror. La criatura sonrió por última vez. Entonces venga. Es hora de ir a casa. Esa fue la última vez que alguien me vio con vida. Mi hijo despertó la mañana siguiente sin recordar nada de lo que había pasado. Encontró mi nota explicando que había tenido que hacer un viaje de emergencia y que regresaría pronto. La policía encontró mi camión abandonado cerca del río seco, con las llaves en el contacto y la puerta abierta. Nunca encontraron mi cuerpo. Pero si alguna vez visitan esa propiedad, si alguna vez caminan por el sendero que lleva al río seco después del anochecer,
Tal vez escuchen algo extraño en el viento. Tal vez escuchen el sonido de un galope irregular, seguido por un jadeo profundo. Y si son lo suficientemente desafortunados, tal vez vean dos siluetas moviéndose en la oscuridad. Una criatura antigua que camina en cuatro patas, y detrás de ella, algo nuevo que aprende a hacer lo mismo. Porque el hambre es contagioso, y la soledad de décadas puede convertir incluso al más humano en algo que ya no reconoce su propio reflejo. Mi hijo Miguel creció y se mudó a la ciudad. Ahora tiene su propia familia, un niño de 8 años que se parece mucho a él cuando tenía esa edad. Hace poco, Miguel compró una propiedad en el campo. Dice que quiere que su hijo experimente la vida rural, lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. La propiedad que compró está a solo 20 kilómetros de las tierras de la familia. Hay un río seco que pasa por el fondo del terreno, y el corral está ubicado exactamente donde debería estar para que las criaturas nocturnas tengan fácil acceso. Miguel le ha dicho a su hijo la misma regla que mi padre me dijo a mí: jamás salir al corral después del anochecer. Pero la curiosidad de un niño de 8 años es muy fuerte, y las reglas que no tienen explicación están hechas para ser desobedecidas. Ayer por la noche, mi nieto encontró marcas extrañas en la tierra cerca del corral. Huellas de mano imposiblemente largas con surcos profundos donde deberían estar las uñas. Le dijo a su padre que parecían marcas de mapache. Miguel le mintió, igual que yo le mentí a él. Igual que mi padre me mintió a mí. Porque hay cosas que un padre nunca debería tener que explicar a su hijo. Cosas que es mejor mantener en silencio, enterradas bajo capas de mentiras blancas y sonrisas forzadas. Pero el tiempo tiene una manera cruel de desenterrar los secretos, y el hambre nunca realmente desaparece. Solo encuentra nuevas formas de alimentarse. Nunca pensé que tendría que contar esta historia. Durante años he tratado de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, del miedo de una noche de tormenta, de las supersticiones de un pueblo perdido. Pero cada vez que llueve fuerte, cada vez que escucho algo rascando en las paredes, vuelvo a sentir ese olor a sangre y tierra mojada, y sé que lo que vi esa noche en San Mateo fue real. Era marzo del 2018 cuando decidí visitar a mi abuela Esperanza. San Mateo es de esos pueblos que ya casi ni aparecen en los mapas, perdido entre los cerros de Puebla, donde las carreteras de terracería se convierten en senderos y los senderos se pierden entre la maleza. Mi abuela había vivido ahí toda su vida, en la misma casa de adobe donde nació mi madre, una construcción vieja pero sólida, con paredes gruesas y un patio central rodeado de cuartos pequeños. Llegué un viernes por la tarde, bajo un cielo que ya amenazaba tormenta. Las nubes se acumulaban como montañas grises sobre los cerros, y el aire tenía esa densidad pegajosa que anuncia aguacero. Mi abuela me recibió con su sonrisa desdentada y sus ojos brillantes, pero noté algo extraño en los pocos vecinos que me vieron llegar. Desviaban la mirada, se santiguaban discretamente, y más de uno murmuró algo que no alcancé a escuchar. La tormenta comenzó a eso de las 8 de la noche. No fue una lluvia común y corriente. El cielo se abrió como si alguien hubiera roto una presa celestial, y el agua caía con una furia que hacía temblar las tejas. El viento silbaba entre los árboles con un sonido que parecía lamento, y los relámpagos iluminaban el pueblo con una luz fantasmal que duraba apenas un segundo antes de sumirnos nuevamente en la oscuridad. Mi abuela y yo estábamos cenando en la cocina cuando escuchamos los golpes en la puerta. Eran golpes desesperados, urgentes, como si quien estuviera afuera se estuviera muriendo. Mi abuela se levantó despacio, con esa cautela que da la experiencia, y se asomó por la ventanita que daba al patio. Era doña Remedios, la partera del pueblo. Llegó empapada hasta los huesos, temblando no solo de frío sino de algo mucho peor. Sus ojos estaban desorbitados, vidriosos, como si hubiera visto algo que su mente se negaba a aceptar. El agua le escurría por el pelo gris y le manchaba el vestido de flores que siempre usaba para las ocasiones importantes. Mi abuela la hizo pasar y le dio una toalla,
pero doña Remedios no dejaba de temblar. Se sentó en la silla más cercana a la lumbre y nos miró con esos ojos que parecían haber envejecido 10 años en una noche. «Es el nahual», susurró con voz quebrada. «El nahual anda suelto otra vez». Mi abuela se quedó inmóvil, con la toalla en las manos, como si las palabras de doña Remedios fueran una sentencia de muerte. Yo no entendía completamente lo que estaba pasando, pero algo en el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, más frío, y hasta el sonido de la lluvia parecía diferente, más amenazante. «Ya se llevó a 2 perros de don Jacinto», continuó doña Remedios, y su voz era apenas un murmullo. «Los encontramos despedazados junto al río, pero no había sangre. Como si algo se la hubiera bebido toda. Y esta tarde, cuando paraba un poco la lluvia, la señora Lucía no pudo encontrar a su nieto. El pequeño Fernando. Apenas tenía 6 años. Mi abuela dejó caer la toalla y se santiguó 3 veces. Conozco esa mirada, la había visto cuando era niño y me contaba las historias que su propia abuela le había contado a ella. Pero esta vez no era una historia. Era algo real, presente, peligroso. Sin decir palabra, mi abuela caminó por toda la casa apagando las luces. Una por una, cada foco, cada vela, cada pequeña llama hasta que quedamos sumidos en la oscuridad más completa. Solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada y el golpeteo incesante de la lluvia contra las tejas. Ni una palabra, nos susurró mi abuela al oído. Ni un sonido. Si está cerca, puede escucharnos. Si está cerca, ya sabe que estamos aquí. Nos quedamos los 3 sentados en la oscuridad de la cocina, inmóviles como estatuas, escuchando la tormenta rugir afuera. Los minutos pasaban con una lentitud desesperante. Cada sonido del exterior nos ponía los nervios de punta. Un árbol que crujía. Una teja que se movía. El agua corriendo por las canaletas. Y entonces lo escuchamos. Al principio pensé que era el viento, o tal vez una rama que se arrastraba por el suelo. Pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado intencional. Algo estaba rascando las paredes exteriores de la casa. No era un rasguño casual, sino algo metódico, como si fuera examinando la construcción, buscando una entrada, probando la resistencia del adobe. El sonido se movía lentamente alrededor de la casa. Podíamos seguir su recorrido por el ruido que hacía. De la cocina pasó al cuarto de mi abuela, luego al mío, después al baño, y así fue dando la vuelta completa. Pero no se detuvo ahí. Comenzó una segunda vuelta, y esta vez el rascado era más fuerte, más insistente. Doña Remedios comenzó a rezar en silencio. Podía ver sus labios moverse en la penumbra, y sus manos apretaban el rosario que siempre llevaba al cuello. Mi abuela permanecía inmóvil, pero noté que tenía la mano derecha metida en el delantal, y supuse que estaba agarrando alguna de esas medallas benditas que siempre cargaba. El olor llegó antes que cualquier otra cosa. Por debajo de la puerta principal comenzó a filtrarse un aroma que nunca podré olvidar. Era sangre, pero no sangre fresca, sino algo más viejo, más podrido. Se mezclaba con olor a tierra mojada, a lodo, pero también había algo animal, algo salvaje que me revolvió el estómago. Era como si un matadero abandonado hubiera sido arrastrado por el río durante días. Y entonces, en un momento de silencio entre los truenos, escuchamos la respiración. No era humana. Era pesada, gutural, como la de un animal grande, pero tenía algo que la hacía diferente. Había una inteligencia detrás de cada exhalación, una conciencia que evaluaba, que pensaba, que planeaba. La respiración venía desde el otro lado de la puerta, tan cerca que parecía que el ser estaba pegado a la madera. No pude resistir la curiosidad. Sé que fue una estupidez, que pude haber puesto en peligro a todos, pero algo más fuerte que el miedo me empujó a acercarme a la puerta. Con mucho cuidado, tratando de no hacer ningún ruido, me deslicé hasta quedar junto a la entrada principal. Había una pequeña rendija en la parte inferior de la puerta, donde la madera se había combado con los años.
Era apenas una línea de 1 centímetro de ancho, pero suficiente para ver hacia afuera. Me agaché despacio, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, y pegué el ojo a esa pequeña abertura. Lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. Había algo parado en el patio, a menos de 3 metros de la puerta. Al principio solo pude distinguir una silueta oscura recortada contra el cielo tormentoso, pero cuando cayó un rayo, pude verlo con una claridad espantosa. Era humanoide, pero definitivamente no humano. Estaba de pie sobre 2 piernas, pero su postura era extraña, como si no estuviera acostumbrado a caminar erguido. Su cuerpo estaba completamente desnudo y cubierto de lodo, como si hubiera estado revolcándose en el río durante horas. Pero no era lodo común. Tenía un brillo extraño, casi metálico, y se movía sobre su piel como si estuviera vivo. Su cabeza era lo más perturbador. Mantenía la forma humana básica, pero alargada, estirada hacia adelante como el hocico de un animal. Las orejas eran enormes, puntiagudas, y se movían constantemente, captando cada sonido de la noche. Pero lo que más me impactó fue su lengua. Era enorme, del grosor de mi brazo y del largo de una serpiente. Colgaba de su boca entreabierta y se movía constantemente, con vida propia, como si estuviera probando el aire, sintiendo los olores, buscando algo específico. Cada pocos segundos la metía y la sacaba, como si estuviera degustando nuestro miedo. El ser giró la cabeza hacia la puerta, y por un momento terrible pensé que me había descubierto. Sus ojos brillaron en la oscuridad con una luz amarillenta, como la de los gatos, pero más intensa, más inteligente. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme ni a parpadear, rogando que no pudiera verme a través de esa pequeña rendija. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el ser se dio la vuelta y caminó hacia el portón del patio. Su manera de moverse era hipnótica y repulsiva a la vez. No caminaba como un humano, sino que se desplazaba con una fluidez antinatural, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las nuestras. Lo perdí de vista cuando salió del patio, pero el olor permaneció durante mucho tiempo, filtrándose por toda la casa hasta que sentí que se había metido en mi ropa, en mi cabello, en mis pulmones. Nos quedamos inmóviles hasta que amaneció. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a hablar. Solo cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, mi abuela se levantó y encendió las luces. Doña Remedios se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Tenía el rostro gris, los ojos hundidos, y no dejaba de temblar. Mi abuela le preparó té de manzanilla con alcohol, pero la mujer apenas pudo tomarse unos sorbos. Cuando salimos al patio para evaluar los daños, lo primero que notamos fueron las huellas. Eran pies humanos, definitivamente. Del número 42 o 43, calculé. Pero había algo terriblemente extraño en ellas. En la parte del talón, donde debería haber estado la marca normal de un pie desnudo, había pequeñas hendiduras profundas en el lodo, como si tuviera pezuñas o garras. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la casa, tal como habíamos escuchado durante la noche. Pero también había otras marcas. Junto a cada huella, había pequeños agujeros en la tierra, como si algo afilado hubiera estado probando la consistencia del suelo. Mi abuela siguió el rastro hasta el portón, donde las huellas desaparecían abruptamente. No se alejaban hacia la calle ni hacia el cerro. Simplemente se terminaban, como si el ser se hubiera desvanecido en el aire. Doña Remedios se quedó con nosotros 2 días más. Al tercero, insistió en regresar a su casa, a pesar de los ruegos de mi abuela. Decía que tenía que revisar a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz. La acompañamos hasta su casa, que estaba al otro lado del pueblo, cerca de la escuela abandonada. Todo el camino fuimos en silencio, mirando constantemente hacia los lados, atentos a cualquier sonido extraño. Pero el pueblo parecía normal, casi demasiado normal. Los pájaros cantaban, los perros ladraban a lo lejos,
y la gente que nos vimos nos saludó con la cordialidad habitual. Esa fue la última vez que vimos a doña Remedios con vida. 3 semanas después, su sobrina la encontró muerta en su cama. Oficialmente, según el doctor que vino del pueblo vecino, había sido un paro cardíaco. Una muerte natural para una mujer de 78 años que había trabajado duro toda su vida. Pero yo estuve en el velorio y vi su rostro. Tenía la misma expresión de terror que había tenido esa noche en casa de mi abuela. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si hubiera visto algo horrible en sus últimos momentos. Y en su cuello, casi imperceptibles, había pequeñas marcas circulares que parecían moretones, pero que tenían una forma demasiado regular, demasiado intencional. Cuando le pregunté a mi abuela sobre las marcas, solo se santiguó y murmuró algo sobre que los nahuales nunca olvidan a quienes los han visto. Regresé a la ciudad 2 días después del funeral. No podía quedarme más tiempo. Cada noche que pasaba en San Mateo sentía que algo me observaba desde las sombras, que algo esperaba el momento adecuado para acercarse. Durante el día podía convencerme de que todo estaba en mi imaginación, pero cuando caía la oscuridad, el miedo regresaba con una intensidad que me dejaba paralizado. Han pasado 6 años desde entonces, y nunca he vuelto a San Mateo. Mi abuela murió 2 años después, llevándose con ella todos los secretos y conocimientos que había heredado de sus ancestros. La casa quedó abandonada, y según me cuentan mis primos, el pueblo se está despoblando rápidamente. Las familias jóvenes se van a la ciudad, y solo quedan los ancianos, aferrados a sus tradiciones y sus miedos. Pero yo sé que hay una razón por la cual la gente se va de San Mateo. No es solo la falta de oportunidades o la modernidad que llama desde las ciudades. Es algo más profundo, más primitivo. Es el conocimiento ancestral de que hay lugares donde lo sobrenatural y lo cotidiano se tocan, donde las viejas fuerzas que nuestros antepasados conocían y respetaban siguen vivas, esperando. A veces, cuando llueve fuerte en la ciudad, cuando el agua golpea mi ventana con esa furia ciega que solo tienen las tormentas verdaderas, cierro los ojos y vuelvo a sentir ese olor a sangre y tierra mojada. Vuelvo a ver esa figura cubierta de lodo, con sus orejas enormes y su lengua obscena moviéndose en la oscuridad. Y me pregunto si doña Remedios tenía razón cuando susurró, justo antes de irse de casa de mi abuela, que los que ven al nahual no viven mucho. Porque últimamente he empezado a sentir que algo me observa. No todo el tiempo, no todos los días, pero con la frecuencia suficiente como para mantenerme despierto por las noches. Es una sensación familiar, la misma que tuve durante esos 3 días en San Mateo, como si unos ojos amarillentos me siguieran desde las sombras, evaluando, esperando, recordando. Y cuando eso pasa, cuando siento esa presencia antigua y hambrienta rondando los límites de mi percepción, enciendo todas las luces de mi apartamento y me quedo despierto hasta que amanece, exactamente como hicimos aquella noche hace 6 años. Cuando algo que no debería existir rascó las paredes de adobe de la casa de mi abuela y nos recordó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Dicen que los nahuales nunca olvidan. Y creo que tienen razón. Nunca debí haber ido a los maizales esa madrugada. Pero los ruidos me tenían sin dormir desde hacía una semana, y mis cultivos eran todo lo que tenía para mantener a mi familia. En nuestro pueblo, San Miguel de las Flores, siempre se habló en susurros de don Apolinar, un viejo extraño que llegó hace más de 20 años, cuando yo apenas era un muchacho. Compró unas tierras en las afueras, entre los sembradíos más alejados, donde nadie quería vivir. Construyó una casa de adobe con sus propias manos, sin ventanas que dieran al pueblo, solo pequeñas aberturas que miraban hacia el monte. Lo raro de don Apolinar era que nadie lo veía durante el día. Jamás. Las mujeres del mercado juraban que solo bajaba al pueblo en las noches más oscuras, cuando no había luna, para comprar sal, velas negras y carne cruda. Siempre carne cruda. El carnicero, don Fermín,
Contaba que pedía los cortes más sangrientos, esos que nadie más quería, y que pagaba siempre con monedas viejas, tan antiguas que parecían de otro siglo. Mi abuelo, que en paz descanse, me decía cuando era niño que en estas tierras habían vivido los antiguos, esos que sabían transformarse. Los nahuales, me susurraba mientras me santiguaba. Pero yo nunca le hice caso. Eran cosas de viejos, pensaba. Supersticiones de gente que no había ido a la escuela. Todo cambió hace 2 meses. Primero fueron los ruidos. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba algo que se movía entre mis plantas de maíz. Un sonido extraño, como si algo grande se arrastrara por la tierra húmeda, quebrando tallos y escarbando. Mi esposa, María, también lo oía. Se levantaba temblando y se abrazaba a mí, rezando en voz baja. Al principio pensé que eran los perros del pueblo, buscando comida, o tal vez algún animal salvaje que bajaba del cerro. Pero cuando salía al amanecer a revisar, no encontraba nada. Mis plantas estaban intactas, la tierra sin disturbar. Solo había un olor extraño, como a animal mojado y algo más, algo podrido. La cuarta noche, los ruidos fueron más fuertes, como si hubiera una pelea entre bestias. Gritos ahogados, gruñidos que me helaron la sangre. Esta vez sí salí. Tomé mi machete y una lámpara de aceite, y caminé despacio hacia el maizal. Lo que encontré me dejó sin aire en los pulmones. Mis gallinas estaban esparcidas por todo el corral, degolladas de una manera que nunca había visto. No era el trabajo de un coyote o un zorro. Estos animales habían sido despedazados por algo con fuerza descomunal. La cabeza de mi gallo favorito colgaba de una rama del níspero, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Pero lo peor eran las huellas. Enormes marcas en la tierra blanda, algunas circulares, otras alargadas. No eran de perro, ni de lobo, ni de ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes, con marcas de garras que se hundían profundamente en el barro. Y había algo más perturbador. Entre las huellas de bestia, había pisadas humanas. Pies descalzos, pero con dedos extrañamente largos que terminaban en lo que parecían ser garras. Las huellas formaban un sendero que se dirigía directamente hacia las tierras de Don Apolinar. Durante 2 semanas no pasó nada más. Pensé que tal vez había sido un animal rabioso que ya se había alejado. Repuse mis gallinas, preparé el corral, y traté de convencerme de que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces comenzó lo peor. Una madrugada, escuché de nuevo los ruidos. Esta vez más cerca de la casa. Miré por la ventana y vi que mis plantas de maíz se movían, como si algo enorme pasara entre ellas. Las hojas se agitaban violentamente, pero no había viento. Desperté a María y le dije que se quedara con los niños. Tomé mi escopeta esta vez, la que había heredado de mi padre, y salí. La luna estaba casi llena esa noche, así que podía ver con claridad. Caminé entre los surcos, siguiendo el sonido de las plantas que se quebraban. El aire olía a humedad, a tierra removida y a ese mismo olor animal que había sentido antes, pero más fuerte. Fue entonces cuando lo vi. Al final del maizal, donde mis tierras colindan con las de Don Apolinar, había una figura agachada. Al principio pensé que era un hombre, pero algo estaba mal. Era demasiado grande, demasiado peludo. Tenía la espalda curvada de una manera extraña, y se movía a 4 patas, escarbando la tierra con las manos. Me quedé paralizado, escondido entre las plantas, observando. La criatura estaba devorando algo. Podía escuchar el sonido húmedo de carne siendo desgarrada, los gruñidos satisfechos de un animal alimentándose. Entonces, como si hubiera sentido mi presencia, se detuvo. Lentamente, muy lentamente, comenzó a incorporarse. Primero en cuclillas, luego poniéndose en pie. Cuando se irguió completamente, vi que medía casi 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro y espeso, pero su silueta era vagamente humana. Los brazos eran demasiado largos, llegándole hasta las rodillas,
y las manos terminaban en garras que brillaban bajo la luz de la luna. Pero lo que más me aterró fue cuando se volvió hacia mí. Su rostro era una mezcla horrible entre humano y animal. Podía distinguir rasgos familiares, pero deformados, estirados. Los ojos brillaban con una luz amarillenta, como los de un gato en la oscuridad. Y cuando abrió la boca, vi colmillos largos y puntiagudos, manchados de sangre. Era don Apolinar, o lo que había sido don Apolinar. Por un momento nos miramos en silencio. Yo temblaba tanto que apenas podía sostener la escopeta. Él inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando, reconociéndome. Entonces sonrió. Una sonrisa terrible, demasiado amplia para ser humana. Corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, tropezando entre las plantas, escuchando detrás de mí el sonido de pasos pesados que me seguían. Cuando estaba a punto de llegar a mi casa, sentí algo que me rozó la espalda. Unas garras que desgarraron mi camisa y arañaron mi piel. Llegué a la puerta gritando, desperté a toda la familia. María curó mis heridas mientras yo les contaba lo que había visto, pero podía ver en sus ojos que no me creían del todo. Pensaban que había sido una pesadilla, un animal salvaje, cualquier cosa menos lo que realmente era. Al día siguiente salí a revisar los daños. Encontré 3 surcos completamente destruidos, las plantas arrancadas de raíz y esparcidas por todas partes. En el lugar donde había visto a la criatura, había un círculo de tierra quemada, como si hubiera caído un rayo. Y las huellas, las mismas huellas de siempre, pero ahora llegaban hasta la puerta de mi casa. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Primero fue la milpa. Cada mañana encontraba más plantas muertas, no arrancadas ni comidas, sino simplemente marchitas, como si algo hubiera drenado toda la vida de ellas. El maíz que logré cosechar estaba podrido por dentro, negro y con un olor nauseabundo. Luego comenzaron a morir mis animales. Uno por uno, sin explicación. El veterinario del pueblo dijo que parecía una enfermedad, pero nunca había visto algo así. Los cuerpos no mostraban heridas, simplemente se desplomaban y morían. Pero lo peor eran las huellas. Cada amanecer encontraba las mismas marcas alrededor de mi casa. Pies humanos con garras al final, como si alguien hubiera caminado toda la noche en círculos, vigilándome. Eran siempre frescas, hechas en la tierra húmeda de la madrugada. Traté de borrarlas, de echar agua, de plantar hierba nueva, pero siempre volvían a aparecer. Una noche, María me despertó llorando. Había visto una sombra en la ventana del cuarto de los niños, una figura grande y peluda que los observaba dormir. Cuando salí a revisar, solo encontré rasguños profundos en el marco de madera, como si algo hubiera tratado de entrar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente llevé a mi familia al pueblo, a casa de la hermana de María. Les dije que se quedaran ahí hasta que pudiera resolver el problema. Fui a ver al padre Miguel, el único que quedaba de los viejos sacerdotes. Le conté todo, esperando que me dijera que estaba loco. Pero cuando terminé mi relato, solo se santiguó y movió la cabeza tristemente. Me dijo que había historias sobre don Apolinar, rumores que habían llegado hasta la iglesia pero que nadie se atrevía a repetir. Años atrás, cuando el viejo llegó al pueblo, también habían comenzado a morir animales en las rancherías cercanas. Siempre en noches sin luna, siempre con las mismas marcas extrañas. El padre Miguel me explicó que los antiguos creían que algunos hombres podían convertirse en bestias, que había un pacto oscuro que permitía tal transformación. Pero ese poder tenía un precio. Una vez que marcabas a alguien, una vez que alguien te veía en tu forma verdadera, quedabas ligado a esa persona para siempre. Me dijo que don Apolinar me había marcado, que ahora éramos parte del mismo ciclo de caza y supervivencia, que mientras él siguiera transformándose, yo nunca tendría paz. Han pasado 6 semanas desde esa conversación. Mi familia sigue en el pueblo. Yo vuelvo cada noche a la casa, porque sé que si no lo hago, él irá a buscarlos. Es parte del juego ahora,
parte de la marca que llevo. Cada madrugada lo veo. A veces como hombre, caminando erguido entre mis cultivos muertos. Otras como bestia, corriendo a cuatro patas por el terreno baldío que antes era mi orgullo. Siempre me observa, siempre me recuerda que estoy atrapado. Las huellas ya no aparecen solo alrededor de mi casa. Ahora las encuentro en el camino al pueblo, cerca de la escuela, en el patio de la iglesia. Se está acercando a mi familia, poco a poco, marcando su territorio. Anoche, cuando volví de llevar provisiones a María y los niños, encontré algo nuevo. Sobre mi mesa, había un pedazo de carne cruda. Aún sangraba, como si hubiera sido cortada hace poco. Al lado, escritas con lo que parecía ser sangre, había palabras en un idioma que no entendía. Pero de alguna manera sabía lo que significaban. Era una invitación. Esta noche voy a ir. Voy a caminar hasta las tierras de don Apolinar, hasta esa casa sin ventanas que mira hacia el monte. Voy a enfrentar lo que sea que vive ahí, lo que me ha marcado como su territorio. No sé si regresaré. No sé si querré regresar. Pero sí sé una cosa, si no vuelvo, si mañana encuentran mi cuerpo entre los maizales, no dejen que nadie más viva en estas tierras. Quémenlas si es necesario. Porque la marca del nahual no muere con el marcado. Se extiende. Y yo ya puedo sentir cómo crece dentro de mí, cómo cambia mi cuerpo cada noche que pasa. Las uñas se me han vuelto más largas, los dientes más afilados. A veces me despierto con sangre en la boca y no recuerdo haber comido nada. Tal vez don Apolinar no era el único nahual en estas tierras. Tal vez nunca lo fue. Esta es mi última noche como hombre. Puedo sentirlo. Cuando salga el sol, o seré libre, o seré como él. O tal vez, solo tal vez, me habré convertido en algo peor. Si algún día encuentran este relato, si alguien lee estas palabras, recuerden esto, no salgan de noche cerca de los maizales de San Miguel de las Flores. No investiguen los ruidos extraños. Y si alguna vez ven huellas de pies humanos con garras al final, corran. Corran y no miren atrás. Porque tal vez yo esté ahí, esperándolos. Y tal vez ya no recuerde quién era antes. Mi madre me contó esta historia una semana antes de morir. Su voz temblaba mientras hablaba, y por primera vez en mi vida, vi miedo real en sus ojos. Un miedo que había cargado durante más de 40 años. Allá por los altos de Chiapas, en un rancho perdido entre montañas cubiertas de neblina, vivía don Laureano. Era un hombre flaco como rama seca, con ojos que parecían ver más allá del mundo visible. Los lugareños susurraban su nombre solo cuando era necesario, porque decían que él podía escuchar su nombre en el viento, sin importar la distancia. Don Laureano era curandero, pero no de los que rezan y ponen veladoras. Era de los otros, de los que conocen secretos que la iglesia no enseña. La gente le llevaba a sus enfermos a escondidas, en la madrugada, cuando los gallos aún no cantaban. Llegaban con niños convulsionando, con mujeres que habían perdido la razón, con hombres a quienes las sombras seguían de día. Y don Laureano los sanaba. Siempre. Pero cobraba de formas extrañas. A veces pedía un mechón de cabello. Otras veces, que le contaran sus sueños más profundos. Hubo quien dijo que le pidió el nombre de su primer amor, y que después de dárselo, jamás pudo recordar el rostro de esa persona. Lo que más aterraba a la gente era que don Laureano podía transformarse. Los pastores juraban haberlo visto convertirse en un coyote negro durante las noches de luna nueva. Las lavanderas del río decían que se volvía serpiente y se deslizaba entre las piedras para escuchar sus conversaciones. Pero lo más terrible era cuando se convertía en viento. Porque el viento puede llegar a cualquier lugar. Mi madre era joven entonces, apenas 18 años. Vivía con mis abuelos en una casa de adobe cerca del rancho de don Laureano. Una tarde, mientras colgaba la ropa húmeda en el patio, vio al curandero pasar por el sendero. Él la miró fijamente y le sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, fría como agua de pozo.
Esa noche, don Laureano llegó a la casa de mis abuelos. Pidió hablar con mi madre a solas. Mis abuelos, que le temían pero no se atrevían a negarse, los dejaron en el patio mientras ellos se encerraron en la cocina. Don Laureano le dijo a mi madre que era hermosa, que podría enseñarle cosas que ningún hombre común conocía. Le habló de hierbas que hacían ver el futuro, de rituales que podían traer de vuelta a los muertos, de palabras que obligaban al cielo a llorar. Mi madre, que había crecido escuchando historias sobre él, sintió un frío que le nació en el estómago. Le dijo que no, que ella quería una vida normal, casarse con el muchacho del pueblo vecino, tener hijos, envejecer tranquila. La sonrisa de don Laureano se desvaneció. Sus ojos se volvieron duros como piedras negras. Se levantó sin decir palabra y se perdió en la oscuridad del monte. Pero antes de irse, murmuró algo que mi madre nunca pudo olvidar. El aire siempre encuentra la forma de entrar. 3 noches después, comenzó el tormento. Mi madre despertó con la sensación de que algo la observaba. La casa estaba en silencio, pero había un viento extraño que se colaba por las rendijas. Un viento que susurraba su nombre. Se levantó para cerrar la ventana, pero cuando puso la mano en el marco, sintió como si algo invisible le agarrara la muñeca. Alcanzó a ver una sombra que se movía contra la pared, una sombra sin cuerpo que la proyectara. Al día siguiente, amaneció con arañazos en los brazos. Marcas rojas que parecían hechas por uñas largas y afiladas. La segunda noche fue peor. El viento llegó más fuerte, silbando canciones que no conocía pero que la llenaban de tristeza. Soñó que un perro negro, con ojos que brillaban como brasas, entraba a su cuarto y le lamía la cara con una lengua áspera y fría. En el sueño, el perro le hablaba con la voz de don Laureano. Podrías haber sido mi compañera. Ahora serás mi diversión. Despertó con el sabor de tierra en la boca y marcas de garras profundas en el pecho. Los arañazos sangraban. La tercera noche, mi madre no durmió. Se quedó despierta, rezando el rosario que le había enseñado mi abuela. Pero a las 3 de la mañana, la hora en que dicen que el diablo anda suelto, el viento regresó. Esta vez no venía solo. Traía consigo voces, lamentos, risas que se escuchaban lejanas pero que hacían eco dentro de su cabeza. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Los platos se movían en la alacena. El fuego de la cocina se apagaba y se encendía sin razón. Y en medio de todo ese caos, mi madre escuchó claramente los pasos de don Laureano caminando alrededor de la casa, aunque cuando se asomaba por la ventana, no había nadie. Fue entonces cuando mi abuelo decidió que era suficiente. Al día siguiente, cargó sus pocas pertenencias en una carreta y sacó a toda la familia del rancho. Se fueron al amanecer, sin despedirse de nadie, sin voltear atrás. Pero don Laureano no los olvidó. Durante años, sin importar dónde vivieran, mi madre sentía su presencia. En las noches ventosas, despertaba con arañazos nuevos. Encontraba tierra en sus zapatos aunque no hubiera salido de casa. A veces, cuando el viento soplaba fuerte entre los árboles, escuchaba su risa llevada por la brisa. Se casó, tuvo hijos, envejeció. Pero nunca volvió a sentirse completamente segura. Porque el viento siempre encuentra la forma de entrar. Mi madre murió en una noche de tormenta. Antes de cerrar los ojos por última vez, me agarró la mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. «Mijo», me dijo, «nunca pronuncies su nombre cuando haga viento. Y si alguna vez sientes que el aire que te rodea no es natural, si escuchas pasos donde no hay nadie, o si despiertas con tierra en la boca, aléjate. Porque don Laureano sigue ahí, buscando a quien llevarse». Han pasado 2 años desde que mi madre murió. Y les juro que a veces, cuando el viento sopla muy fuerte entre los árboles de mi jardín, siento que no es aire lo que pasa. Es alguien que camina invisible, alguien que nos sigue rondando, esperando pacientemente que pronunciemos su nombre. La semana pasada, mi hijo de 5 años me despertó llorando. Decía que un señor flaco le había hablado desde la ventana,
que le había sonreído y le había dicho que conocía a su abuela. Cuando revisé su cuarto, encontré tierra fresca esparcida en el piso. Y ayer por la noche, escuché muy claro cómo el viento susurraba mi nombre. Mi tía Evarista murió un martes de octubre, con las manos heladas aferradas a las mías y los ojos vidriosos fijos en el techo de adobe de su casa. Sus últimas palabras no fueron de despedida ni de amor. Fueron una confesión que me heló la sangre y que ahora, después de lo que he vivido, sé que era una advertencia. «Mijo», me susurró con la voz quebrada por la muerte que ya se la llevaba, «hay cosas que uno ve en este pueblo que no debería ver. Cosas que es mejor llevarse a la tumba, pero no puedo irme sin contarte esto. No vaya a ser que te pase lo mismo que a don Aurelio». Don Aurelio. Ese nombre me trajo recuerdos borrosos de mi infancia. Un hombre alto, delgado, con ojos hundidos que siempre parecían estar viendo algo que los demás no podíamos ver. Recuerdo que los niños le teníamos miedo, no porque fuera malo con nosotros, sino porque algo en él no estaba bien. Algo que se había roto para siempre. Mi tía cerró los ojos, tomó aire como si fuera el último que le quedara en este mundo, y comenzó a contarme la historia que ahora no puedo sacar de mi cabeza. Era 1962 cuando llegó al pueblo. Don Aurelio tenía entonces 30 años y había venido del norte, de Sonora, buscando trabajo en las minas de plata que todavía funcionaban por esos tiempos. Era un hombre educado, sabía leer y escribir, y hablaba con las palabras correctas que no se escuchaban mucho por aquí. La gente lo respetaba, aunque siempre mantuvieron esa distancia que se guarda con los forasteros. Todo cambió cuando apareció ella. Nadie supo exactamente cuándo llegó al pueblo, ni de dónde venía. Un día simplemente estaba ahí, caminando por las calles de tierra con paso lento y seguro, cubierta siempre con un rebozo negro que le tapaba la cabeza y la mitad del rostro. Solo se le veían los ojos, dos puntos oscuros que brillaban con una luz extraña, como brasas que se iban apagando. Los perros del pueblo se volvieron locos desde el primer día. Aullaban y ladraban cuando la sentían cerca, se escondían debajo de las casas o corrían con el rabo entre las patas hasta perderse en el monte. Los niños pequeños lloraban sin razón cuando ella pasaba, y las mujeres embarazadas sentían que algo se movía inquieto en sus vientres. Pero don Aurelio no veía nada de esto. O si lo veía, no le importaba. Desde la primera vez que la vio caminar frente a la cantina donde él tomaba su cerveza después del trabajo, quedó prendado de ella como un insecto en una telaraña. La seguía con la mirada cuando pasaba por las tardes, siempre a la misma hora, siempre con ese andar pausado que parecía flotar sobre la tierra. Comenzó a preguntarle a la gente sobre ella, que cómo se llamaba, que dónde vivía, que si tenía familia. Pero nadie sabía nada. Es más, cuando don Aurelio preguntaba, la gente se ponía nerviosa, cambiaba de tema o encontraba una excusa para irse. Mi tía Evarista era joven entonces, tendría unos 25 años, y trabajaba en la tienda de don Macario vendiendo piloncillo, frijoles y las cosas que la gente necesitaba. Ella fue quien más cerca estuvo de ver lo que realmente pasaba con esa mujer. Una tarde, me contó mi tía con voz temblorosa, entró a la tienda. No hizo ruido al abrir la puerta, no saludó, nada. Yo estaba acomodando unas latas de chiles y cuando me di vuelta, ahí estaba parada frente al mostrador. El rebozo le tapaba casi toda la cara, pero pude verle los ojos. Dios mío, mijo, esos ojos no eran de persona. Eran amarillos, como los de un animal, y cuando me miraba sentía que me estaba oliendo, como si fuera un depredador calculando si yo era una presa fácil. La mujer no compró nada esa tarde. Solo se quedó parada ahí, mirando a mi tía con esos ojos extraños, hasta que finalmente habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. El hombre que pregunta por mí, dijo, dile que me busque en la barranca cuando salga la luna llena. Y se fue, sin hacer ruido, como había llegado. Mi tía le contó a don Aurelio el mensaje, aunque algo dentro de ella le gritaba que no lo hiciera.
Él se puso como loco de contento. Era la primera vez que alguien le daba una pista sobre cómo encontrar a esa mujer misteriosa. La luna llena era esa misma noche. Don Aurelio esperó hasta que el pueblo se quedó dormido. Cerca de las 12 de la noche, cuando hasta los perros habían dejado de ladrar, salió de su cuarto en la pensión de doña Carmen y caminó hacia la barranca que quedaba a las afueras del pueblo. La barranca era un lugar que daba miedo hasta de día. Era una grieta profunda en la tierra, llena de piedras filosas y árboles retorcidos que crecían en direcciones imposibles. De noche, con solo la luz de la luna, parecía la boca abierta del mismo infierno. Don Aurelio la encontró ahí, parada en el borde de la barranca, con el rebozo moviéndose lentamente en la brisa nocturna. La luna llena la iluminaba desde atrás, creando una silueta que parecía más sombra que persona. Él se acercó despacio, con el corazón latiéndole como tambor de fiesta. Finalmente iba a conocer a la mujer que había ocupado todos sus pensamientos desde hacía semanas. Sabía que vendrías, le dijo ella sin voltear a verlo. Don Aurelio se puso a su lado, mirando hacia la profundidad oscura de la barranca. Quería hablar, preguntarle su nombre, decirle lo que sentía, pero algo en el aire esa noche lo tenía paralizado. Había un olor extraño, como a animal muerto mezclado con flores podridas. «Quiero verte», le dijo finalmente, con la voz quebrada por los nervios. Ella se volteó lentamente hacia él. Bajo la luz de la luna, don Aurelio pudo ver por primera vez su rostro completo. Era hermosa, sí, pero de una manera que no era natural. Su piel era demasiado pálida, sus labios demasiado rojos, y sus ojos, esos ojos amarillos brillaban como si tuvieran luz propia. «¿Estás seguro de que quieres verme de verdad?», le preguntó con una sonrisa que dejó al descubierto unos dientes demasiado blancos, demasiado afilados. Don Aurelio asintió, aunque algo en su instinto le gritaba que corriera, que se alejara de ahí lo más rápido posible. La mujer se llevó las manos al rebozo y comenzó a quitárselo lentamente, como si fuera el último velo de un baile macabro. Lo que don Aurelio vio esa noche lo cambió para siempre. El rostro hermoso se desvaneció como humo. En su lugar apareció algo que no tenía nombre en ningún idioma. La cabeza de un burro, pero con ojos de fuego y una boca llena de colmillos que goteaban una saliva negra y espesa. El cuerpo se transformó también, estirándose y contorsionándose hasta convertirse en algo felino, poderoso, con manchas oscuras que se movían como si estuvieran vivas. La criatura abrió la boca y soltó un sonido que era parte relincho, parte rugido, parte grito humano. Un sonido que se metió en los huesos de don Aurelio y se quedó ahí para siempre. Él quiso correr, quiso gritar, quiso hacer cualquier cosa que no fuera quedarse parado ahí viendo a esa abominación. Pero no podía moverse. Era como si sus pies hubieran echado raíces en la tierra. La bestia se acercó a él, y don Aurelio pudo sentir su aliento caliente en la cara, un olor a carne putrefacta y azufre que le revolvió el estómago. Con una voz que ya no era humana, la criatura le susurró algo al oído. Palabras en un idioma que no existía, palabras que se clavaron en su mente como garras. Cuando don Aurelio despertó, ya era de día. Estaba tirado en el suelo, a varios metros de donde había estado parado, con la ropa desgarrada y rasguños por todo el cuerpo que parecían hechos por garras enormes. Logró caminar de vuelta al pueblo, pero ya no era el mismo hombre. No podía hablar. Cada vez que abría la boca, solo salían sonidos incoherentes, como si su lengua hubiera olvidado cómo formar palabras humanas. Pero sí podía escribir. Comenzó a escribir cosas extrañas en las paredes de su cuarto, en los postes de la luz, en las piedras del camino. Palabras en idiomas que nadie conocía, símbolos que dolían a la vista, dibujos de criaturas que no deberían existir. Y por las noches, cuando creía que nadie lo escuchaba, repetía un nombre una y otra vez, en voz tan baja que apenas se podía oír. Iskik, Iskik, Iskik. Ese nombre me dio escalofríos cuando mi tía me lo dijo. Sonaba antiguo, peligroso, como algo que no debería pronunciarse en voz alta.
Don Aurelio vivió así durante 20 años más, escribiendo sus mensajes incomprensibles y susurrando ese nombre maldito. Nunca se casó, nunca tuvo amigos, nunca volvió a ser normal. Los niños del pueblo crecimos temiéndole, no por maldad, sino por esa sensación de que había visto algo que había roto su mente para siempre. Murió en 1982, solo en su cuarto, con las paredes cubiertas de escritos que nadie pudo descifrar jamás. Pero eso no fue el final de la historia. Mi tía me contó que desde la muerte de don Aurelio, cada vez que alguien moría en el pueblo, se escuchaba un relincho en la noche. No era como el relincho normal de un burro. Era más grave, más largo, y tenía algo humano que ponía los pelos de punta. El problema era que nadie en el pueblo tenía burros. Los últimos habían muerto o se habían vendido hacía años. Yo lo escuché la noche que murió tu abuelo Anselmo, me confesó mi tía. Eran como las 3 de la mañana y estaba velando a tu abuelito cuando lo oí. Venía de arriba, del techo, como si algo estuviera caminando ahí arriba. Me asomé por la ventana, pero no había nada. Solo ese relincho horrible que se repetía cada pocos minutos. La misma historia se repetía cada vez que alguien moría. El relincho nocturno, siempre desde lugares imposibles, siempre cuando la gente estaba más vulnerable por la pérdida de un ser querido. Mi tía terminó su historia y cerró los ojos. Murió 5 minutos después, con una sonrisa extraña en los labios, como si finalmente hubiera logrado quitarse un peso de encima. Esa noche, mientras velábamos su cuerpo en la sala de su casa, lo escuché. Eran las 2:30 de la madrugada. Mis primos y yo estábamos rezando el rosario cuando se escuchó claro, fuerte, imposible de ignorar. Un relincho que venía del techo, directamente encima de donde estaba el ataúd de mi tía. Mis primos dijeron que había sido mi imaginación, que el cansancio y la tristeza me estaban jugando una mala pasada. Pero yo sé lo que oí. Y cuando salí a ver, encontré marcas en el techo de lámina, como si algo pesado hubiera estado caminando ahí arriba. Han pasado 3 meses desde que mi tía murió, y yo no he podido sacarme esta historia de la cabeza. He investigado, he preguntado a los viejos del pueblo, he buscado en libros antiguos cualquier referencia al nombre que don Aurelio susurraba. Ixquic. Finalmente encontré algo. En un libro de leyendas prehispánicas, descubrí que Ixquic era el nombre de una diosa maya relacionada con la muerte y la transformación. Una entidad que podía tomar la forma de cualquier animal, pero que su forma verdadera era una mezcla horrible de bestias diferentes. Se decía que se alimentaba del miedo y la locura de los hombres, y que una vez que alguien la veía en su forma real, quedaba marcado para siempre. Los antiguos creían que cuando alguien moría después de haber sido tocado por Ixquic, ella regresaba para reclamar el alma, y su llamado se escuchaba como el relincho de un burro fantasmal. Ahora entiendo por qué mi tía esperó hasta el último momento para contarme esta historia. No era solo un relato del pasado, era una advertencia. Porque anoche, después de escribir todo esto, escuché algo que me heló la sangre. Eran las 3 de la mañana cuando me despertó un sonido que venía del techo de mi casa. Pasos lentos, pesados, como si algo grande estuviera caminando ahí arriba. Y después, claro como si estuviera a mi lado, escuché el relincho. Pero nadie ha muerto en el pueblo esta semana. Lo que me tiene realmente aterrorizado es que cuando salí a revisar esta mañana, encontré algo grabado en el techo de lámina. Las mismas marcas de garras que don Aurelio hacía en las paredes, pero estas eran frescas. Y entre los símbolos incomprensibles, había algo que sí pude leer. Mi nombre, escrito con letras torcidas que parecían hechas con sangre seca. Ahora sé que Ixquic ha regresado. Y esta vez, viene por mí. Si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran como encontraron a don Aurelio, quiero que sepan la verdad. La mujer del rebozo negro nunca se fue del pueblo. Solo estaba esperando el momento adecuado para reclamar lo que era suyo. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, puedo escuchar sus pasos en el techo. Se está acercando.